Buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, a nombre propio, les quiero agradecer su asistencia a esta serie de 3 charlas que van a estar a mi cargo sobre la historia y algunos aspectos culturales y políticos, ideológicos, filosóficos del origen de la vida. Y antes de comenzar, quisiera yo explicarles brevemente por qué 3 charlas seguidas. Cuando el Colegio Nacional se fundó en 1943 por decreto presidencial, uno de los objetivos y de los fines perfectamente definidos es que se ofrecieran cursos al público en general. Desde luego incluyen especialistas, estudiantes, etcétera, sobre una serie de temas que son importantes, que son parte de la especialidad de los distintos miembros y que desde luego no incluyen ni diplomas, ni calificaciones, ni nada, en este sentido siguiendo la tradición del Collège de France. Para mí quiere decir que es un privilegio, no una responsabilidad nada más, sino un privilegio poder cumplir con ese compromiso en que es en realidad mi primer curso formal definido solo por mí en el Colegio Nacional. Y les quiero aclarar desde un principio que, salvo algunas excepciones, mañana y el miércoles, no va a haber fórmulas, va a haber algunas ecuaciones químicas, va a haber algunos conceptos científicos perfectamente definidos, pero sobre todo lo que me interesa compartir con ustedes es la manera en que históricamente se han ido definiendo, sobre todo en Occidente, una serie de ideas que son lo que constituyen la base de la biología contemporánea y en particular el estudio del origen de la vida y la manera en que hemos cambiado la definición de lo que es el problema del origen de la vida. El curso, las charlas están divididas en 3 y la primera, que es la de hoy, va a consistir básicamente en un examen que nos va a hacer retroceder unos 200 años más o menos, poco más en realidad, a la forma en que se fue secularizando nuestra visión de la biología, la manera en que dejamos atrás la idea de espíritus, de almas, de soplos divinos, para darnos cuenta históricamente, gracias al fenómeno de la Ilustración, gracias al fenómeno de los enciclopedistas, que podíamos ver el fenómeno de la biología con una óptica completamente distinta a como se había visto antes. Dicho lo cual, déjenme comenzar con esta imagen que me gusta mucho, que es la portada de la enciclopedia, ese libro o esa sucesión de libros absolutamente extraordinaria que se genera con una generación de hombres y mujeres, porque había también una serie de filósofas, de escritoras que participaban, que constituye la enciclopedia como el resumen de las ideas filosóficas, científicas, políticas de la Ilustración. Y cuando uno piensa en la enciclopedia, inmediatamente le vienen a la mente una serie de personajes como Voltaire, como Diderot, como L'Alembert, pero el personaje que quiero enfatizar el día de hoy sobre todo es el caso de Lamarck en primer lugar, y luego a un heredero y activo practicante de las ideas de la enciclopedia y de la Ilustración, que es Galvani. La enciclopedia, como todos ustedes saben, es definida por Diderot como un diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, pero en realidad constituye un resumen absolutamente espléndido de conocimiento acumulado en un momento de un enorme fermento intelectual en París. Nada más para mostrarles hasta qué punto somos herederos de esa tradición, déjenme recordarles que cuando el cura Morelos y el cura Hidalgo son llevados ante la Inquisición, aquí, muy cerquita, en el Palacio lo que ahora es el Palacio de Medicina, una de las acusaciones que tienen que enfrentar es la de ser afrancesados. Y afrancesados quería decir en ese momento ser seguidores de las ideas de la enciclopedia, de las ideas de la Ilustración, que es un resumen absolutamente espléndido de una visión cambiante del universo. Aquí está puesto Diderot,
en este grabado maravilloso, porque es uno de los principales animadores, de los principales catalizadores de la idea de la enciclopedia, es uno de los principales exponentes de la Ilustración, pero no se olviden que Diderot, paralelamente al hecho de ser un filósofo, era un hombre con una visión del arte absolutamente maravilloso. Él encarga a la emperatriz Catalina la Grande que forme lo que va a ser la base de la colección de pinturas que están en el Museo del Hermitage, y al mismo tiempo escribe y refleja en sus obras una preocupación absolutamente constante por la naturaleza, por los fenómenos naturales, por la astronomía, por la matemática, por la botánica y desde luego también por el caso de la biología. Entonces, algo de lo que quiero enfatizar ahora no es solamente la enciclopedia y la Ilustración como grandes catalizadores de los cambios que arrancan con la Revolución Francesa y que luego vamos a ver reflejados en todas estas transformaciones sociales, políticas, ideológicas que se dan en el siglo XIX, sino también en términos científicos. Y algo que a menudo se nos olvida es que dos de las más grandes consecuencias científicas de la Ilustración fueron el desarrollo de una perspectiva temporal e histórica de la biología, es decir, de una visión evolutiva, la idea de la evolución como el carácter definitorio de los seres vivos, y el afianzamiento de una visión secular de las ciencias de la vida, que es básicamente de lo que va a tratar la charla del día de hoy. Cuando uno habla de una visión histórica de la biología, el personaje que primero salta a la mente es Lamarck, que, como todos ustedes saben, escribe el capítulo de biología en la enciclopedia, pero además lo pueden ustedes ver como el último de los transformistas. Las ideas de cambio de los seres vivos son muy antiguas y estaban ya circulando en distintos medios académicos, filosóficos desde tiempo atrás, pero al mismo tiempo ese lo pueden ver como el primero de los evolucionistas. Basta recordar que los dos personajes que más menciona Charles Darwin en El origen de las especies son precisamente Lamarck, a quien él ve como su antecesor histórico más inmediato, pero también menciona a Newton, porque en ese momento el prestigio de Newton era tan extraordinario, lo sigue siendo, que desde luego que Darwin quería presentarse a sí mismo como un heredero de esa metodología científica. Pero la obra de Lamarck es, de una forma u otra, absolutamente esencial para que nosotros podamos entender no solo el curso de las ideas, el desarrollo de la teoría de la evolución tal como la entendemos hoy en día, y desafortunadamente lo que conocemos es una caricatura de Lamarck, en donde se suele presentar como el hombre que se equivocó sobre una teoría de la herencia, diciendo que se heredan los caracteres adquiridos, cuando en realidad lo que está haciendo Lamarck es simplemente resumir en un esquema absolutamente formalizado de la evolución lo que ya se decía en muchos otros círculos. Con respecto al punto que me interesa tocar el día de hoy, que es la idea de la secularización de la biología, hay otro personaje francés que es absolutamente deslumbrante, Julien Offray de la Métrie, que escribe un libro que se llama El hombre máquina, que desarrolla de una manera muy cuidadosa la posibilidad de usar como analogía todos estos muñecos mecánicos, todos estos robots, si lo quieren ver así, que se utilizaban como entretenimiento de salón, que se utilizaban en algunos problemas mecánicos, etcétera, y lo utiliza como una analogía de qué estamos hechos los hombres, de qué estamos hechos los seres humanos. Hay una serie de debates que prácticamente nunca mencionamos en México, lo cual es una pena, como por ejemplo las contradicciones brutales entre la Métrie, que desarrolló buena parte de sus ideas, lo sabemos, cuando paseaba por los jardines de Sanssouci, porque vivió mucho tiempo con Federico el Grande en Alemania, y él, al sugerir que el hombre es una máquina, entra en contradicción con Diderot, que está diciendo que el hombre tiene libertad intelectual para poder, tiene raciocinio para tomar una serie de decisiones. Pero lo que es importante rescatar de la Métrie en esta charla y en general en la biología es la idea de que se está haciendo una analogía física, mecánica, con lo que es la naturaleza, en este caso del hombre. El otro gran ilustrador que es absolutamente sensacional es Luigi Galvani, o Aloysius Galvani,
que era un médico no muy bueno de Bolonia, en donde tenía un gabinete de historia natural, y como ocurrió en esas épocas felices, era médico, pero también era geólogo, paleontólogo, físico, matemático, músico. Las fronteras entre las distintas disciplinas no estaban tan definidas. Y Galvani pasa hasta nuestros días como el fundador del galvanismo, esta idea de que algo me deja tan sorprendido que me quedo galvanizado. La idea de que puedo explicar mucha o buena parte de los fenómenos biológicos a partir de las corrientes eléctricas. Como ocurre con muchas ideas de la Ilustración, estas son conceptos que tienen raíces muy viejas. En el caso específico de la electricidad, tienen raíces, incluso las podemos detectar en los médicos romanos. Si ustedes leen los tratados de medicina de Roma del siglo II y III de nuestra era, van a ver que los médicos romanos atendían las migrañas, las hemicráneas, o atendían a los pacientes que habían sufrido un emboli y que tenían paralizados parte del cuerpo, metiéndolos a piscinas, metiéndolos a albercas en donde estaban peces como el turbo, que aparte que es muy sabroso, genera descargas eléctricas. De manera que ya había el reconocimiento de que las descargas eléctricas podían estar accionando con los seres vivos. Y mucho antes de Galvani hubo una serie de experimentos que todos conocemos. Por ejemplo, la anécdota famosa de Benjamin Franklin, que en un papalote cuelga una llave y ve cómo recorre la corriente eléctrica, las descargas durante una tempestad, cómo llegan hasta la llave, un objeto metálico que está echando chispas. Ahí lo que estamos viendo es toda esta tradición muy vieja sobre el fenómeno de la electricidad. Pero Galvani muy rápidamente se casa con un personaje excepcional que es Lucia Galeazzi, la hija de su maestro, y entre los dos desarrollan una serie de experimentos siguiendo las ideas también que el propio Galeazzi tenía sobre las corrientes eléctricas. Sabemos, por ejemplo, de un experimento absolutamente fantástico y envidiable que se hizo colocando un cable de la casa de Galeazzi a la casa de los Galvani y viendo cómo circulaban la corriente eléctrica por ese cable cada vez que había tempestades y caían rayos en la ciudad de Bolonia. Cuando uno examina los dibujos y las descripciones, lo que resulta asombroso es no solamente esta percepción muy clara de que las corrientes eléctricas viajan por un conductor, sino también el hecho que no hayan incendiado la mitad de la ciudad de Bolonia, porque verdaderamente la instalación carecía de aislantes y las descargas que caían eran tremendas y constituían un fenómeno físico que todo el mundo veía con mucha atención. Pero lo que es maravilloso, y es por lo que todos conocemos a Galvani, son las observaciones que primero hace su mujer cuando colocan unas ancas de rana que incidentalmente se comían en Bolonia como las comíamos aquí en México antes, porque Bolonia está rodeada de pantanos. Las ancas de rana son una delicadeza gastronómica absolutamente fantástica, y después de haber estado experimentando con las ranas, Lucía, su mujer, coloca las ranas en el balcón de la casa y entonces las coloca con un gancho metálico sobre el balcón. Los metales son distintos y se da cuenta que las patas de las ranas se empiezan a contraer. Si se dan ustedes cuenta, es imposible suponer que esta rana está viva, porque están seccionadas a la altura de la cintura y las patas están separadas. Pero se percatan primero Lucia Galeazzi y luego su marido Galvani que al tener metales distintos empieza a haber movimiento de las ranas, movimiento de las patas de las ranas. Si ustedes piensan en términos aristotélicos, se dan cuenta que una de las primeras señales de vida hacia la conciencia es precisamente el movimiento. De manera que aquí se estaba observando un fenómeno que ellos estaban asignando con la vida, pero era imposible que esta rana estuviera viva en el sentido convencional porque estaba absolutamente seccionada. Y luego hicieron experimentos ya en el laboratorio mucho más refinados, en donde generaban corrientes eléctricas, las aplicaban a las patas de las ranas y se veía exactamente cómo se contraían sin ninguna dificultad. Es decir, a partir de aquí, Galvani, sobre todo él, pero junto en colaboración con su mujer, desarrollan el concepto de la electricidad animal, que se dan cuenta que en realidad filosóficamente tiene un significado muy profundo. Están diciendo que una característica como el movimiento, que es un rasgo de los seres vivos, se debe a una fuerza física,
a una fuerza medible, a una fuerza natural que podemos estudiar sin ninguna dificultad. Galvani tenía un sobrino que lo ayudó mucho con sus experimentos, Giovanni Aldini, que nunca he logrado averiguar si era sobrino político o era sobrino carnal, pero él ayuda mucho a los tíos en el gabinete de historia natural, que todavía existe, que es una maravilla, se ha preservado, pero al mismo tiempo tenía un espíritu de empresario. Y Aldini lo primero que empieza a hacer es experimentos más complicados en el gabinete del tío. Y pueden ver, por ejemplo, lo que ocurría cuando le cortaban la cabeza a un buey ya muerto. Iban por los bueyes al mercado, iban por los corderos al mercado, atrapaban a algún perro que andaba callejeando por allí, lo mataban y le separaban la cabeza, le aplicaban corrientes eléctricas y exactamente igual que observaban con el caso de las patas de la rana, podían observar cómo al aplicar corrientes eléctricas a un buey, movía las patas. Y se dan ustedes cuenta del ingenioso del experimento, porque aquí los dos experimentadores, uno siempre usa tesistas para este tipo de trabajos, están funcionando como conductores de la corriente eléctrica, pero se dan cuenta que además están parados sobre unos banquitos para no hacer tierra. De manera que están expandiendo sus observaciones de los reptiles hacia el caso de animales más complejos e inevitablemente llegaron al caso de los humanos. Era relativamente fácil conseguir cuerpos de personas que habían sido muertas por delitos como el robo o yo qué sé, y entonces pedían permiso de utilizar los cuerpos, los separaban de la cabeza, otra vez la cabeza donde está el cerebro, donde está la parte pensante, etcétera, y se dan ustedes cuenta como siempre aislados en banquitos, aplicaban corrientes eléctricas y veían cómo el cuerpo se movía. Aldini decide que estas observaciones son muy interesantes, pero también pueden ser una fuente de dinero. Y entonces se constituye una especie de empresario teatral y empieza a recorrer distintas ciudades en Europa, yendo a los anfiteatros anatómicos, donde los médicos aprendían anatomía, los alquilaba, se conseguía el cadáver de algún delincuente que acabara de ser ahorcado o descabezado, allí ya prefería sí cadáveres con cabeza, eso sí, y entonces anunciaba con unos letreros absolutamente maravillosos que no logré bajar ninguno de la red en este momento, anunciaba los experimentos con la electricidad animal sobre cadáveres. Y tenemos una descripción absolutamente maravillosa del espectáculo que organiza en el Teatro Anatómico de Oxford, en la Universidad de Oxford, en donde llegan no solamente los profesores, las autoridades de la ciudad, las autoridades eclesiásticas, sino también, como dice el relato, como dice la crónica, las señoritas de la mejor sociedad. Y entonces, una vez instalado el cadáver en la mesa anatómica, le aplican descargas eléctricas y el resultado es que el cadáver se levanta la cabeza, mueve una pierna y abre los ojos. Y las crónicas son deslumbrantes. En ese momento, todas las señoritas de buena sociedad se desmayaron, como correspondía a su estado social. Pero se dan ustedes cuenta que aquí lo que estamos viendo es esta experimentación con cadáveres, siempre usando descargas eléctricas, reconociendo que la electricidad logra animar cadáveres de distintos animales, de ranas, de bueyes, de perros, de ovejas, de humanos. Es decir, parte de los fenómenos vitales se pueden explicar, si lo quieren ver ustedes así, con una fuerza física. Pero además, todo el mundo sabe que la fuerza física implica el poder creativo en el sentido original, el poder generatriz, ¿no? Venus generatrix, decían los latinos, y por lo tanto tenía que tener un potencial reproductivo. Y lo que se pone de moda en los salones europeos durante la primera mitad del siglo XVIII son los llamados besos, las máquinas de besos españoles, en donde lo que se hacía era generar corrientes eléctricas, colocar a una señorita de buen ver, o no necesariamente, encima del taburete, cargarla eléctricamente y, como todos saben, acuérdense de Beaumarchais, acuérdense de los libretos de Mozart, como todo el mundo sabe que las españolas son más apasionadas que el resto de las europeas, pues cuando daban besos hacía descargas eléctricas. Y esto fue la máquina del beso español, en donde el erotismo se empieza a poder explicar en la visión de la época como parte de las corrientes eléctricas. Un poco, con un ambiente un poco menos social,
sin españolas fogosas, pero la experiencia que todos hemos tenido es cuando caminamos en un avión que esté aislado o en época de secas, en un cuarto alfombrado, tocamos el picaporte de una puerta y sentimos una descarga eléctrica, o tocamos a otra persona y también sentimos una descarga eléctrica. Pero se dan ustedes cuenta del contenido distinto que le damos hoy en día. Te cargaste, echaste una chispa, a el momento en el que aquí se veía la electricidad como la fuerza que anima a los seres vivos y al mismo tiempo como la fuerza que subyace el erotismo, la máquina del beso español. Y estas ideas persisten más de lo que ustedes se imaginan. Por ejemplo, si nos fijamos en la Coca-Cola se anuncia como la chispa de la vida. Seguimos arrastrando esa tradición del galvanismo como parte de la cultura contemporánea de una forma u otra. Esto parecería explicar un dilema teológico, porque durante buena parte de la Edad Media, el Renacimiento y hasta la Ilustración, todo el mundo sabía que cuando se fecundaba el óvulo por parte de los espermatozoides, lo que ocurría en ese momento era el momento en el que el alma venía de Dios y se instalaba en el óvulo fecundado. Y entonces, muy rápidamente, ante el reconocimiento de estas propiedades vitalizadoras o vitalizantes, si lo quieren ver así, de los seres vivos, un médico inglés absolutamente excepcional, Abernethy, escribe un libro que algunos podemos ver como una suerte de vitalismo engañoso, en donde lo que él va a estar sosteniendo a partir de 1814 en una conferencia que se hizo muy famosa en el Royal College of Surgeons, él afirma que la materia orgánica se junta y lo que la vitaliza es las descargas eléctricas de una manera equivalente a cómo llega el alma a los seres vivos. Entonces, se dan ustedes cuenta que aquí lo único que estamos viendo es una suerte de vitalismo disfrazado. Y como suele ocurrir, fue un alumno de Abernethy precisamente el que lo hizo notar, y escribe un libro absolutamente excepcional donde resume una serie de conferencias, William Lawrence, en donde él dice: está completamente equivocado mi profesor, no es que la electricidad llega de fuera como llega el alma, porque esto es vitalismo disfrazado, sino que el propio cuerpo está produciendo sus condiciones para seguir vivo. Se dan ustedes cuenta que lo que estamos viendo aquí es un debate filosófico absolutamente extraordinario. En una sociedad que en este momento era extraordinariamente religiosa, lo sigue siendo, no se olviden que en Inglaterra el jefe de gobierno es quien detenta la corona, el jefe de la religión es quien detenta la corona, y entonces Lawrence lo que está diciendo, no, aquí lo que estamos viendo es el propio cuerpo. Cuando se forma a partir de la fecundación, es el que está generando sus energías vitales, que pueden ser o no de carácter eléctrico. El escándalo fue tal que lo obligaron a retirar el texto donde estaba resumiendo sus conferencias, pero pasados unos 20 años, como también ocurre, la demografía es implacable, Abernethy falleció y Lawrence pasó a ocupar la cátedra que él tenía y se empiezan a popularizar sus ideas de una forma extraordinaria. Lawrence era muy buen médico y era muy conocido en los estratos altos de la sociedad inglesa. Y entre quienes tenían como pacientes estaba a Percy Shelley, el poeta, cuya novia, eventualmente su mujer, era nada menos que Mary Wollstonecraft Shelley, que se va con él y con Lord Byron, que se fuga con su novia, y se instalan en Ginebra. Y en una noche, todos conocemos la historia, deciden entre los cuatro a ver quién es capaz de escribir la novela de terror más absoluta. La novela de terror que escribe Mary Wollstonecraft Shelley, que venía de una familia muy liberal, de la alta burguesía inglesa, que tenía acceso a las ideas científicas, filosóficas más vanguardistas, la novela que ella escribe, como todos ustedes saben, es Frankenstein, o el nuevo Prometeo. Y la novela claramente tiene una de sus raíces en una tragedia que le ocurre a Mary Wollstonecraft Shelley cuando se muere su bebita de unos cuantos años. Tenemos una descripción que ella misma hace de cuando toma el cadáver de su bebé, se sienta frente a una chimenea y empieza a frotar las piernitas de la niña con la esperanza de que el calor de
la chimenea la anime y le devuelva la vida. Y si ustedes leen esos párrafos y los comparan con lo que ella escribió en el Frankenstein, se van a quedar absolutamente asombrados de la manera en que ella sublima este dolor en la idea de la novela. Ahora, Frankenstein ha sido interpretado de muchas maneras. Frankenstein, por ejemplo, se ha dicho que es una metáfora de la Revolución Francesa, en donde de repente la criatura se vuelve contra el creador y lo destruye. La idea esta de que finalmente con la Revolución Francesa tenemos el terror y algunas de las mentes más puras de la Revolución Francesa mueren víctimas de los comités de terror que encabezaba Robespierre. Se ha dicho de manera completamente errónea que en realidad la novela lo que refleja que es una novela premonitoria, en el sentido que está dándole un mensaje a los científicos del futuro de cómo sus creaciones se les pueden volver en contra. Y no ha faltado quien diga que aquí lo que tenemos es una premonición novelística de los alimentos transgénicos, ninguno de los cuales se han vuelto en contra de quienes los fabrican, eso hay que decirlo. Pero una de las interpretaciones más grotescas y más ridículas que yo conozco, está registrada, es de una autora y crítica feminista que dice que la novela es un reflejo de lo que pasa cuando los hombres queremos tener hijos sin ayuda de las mujeres, y eso demuestra el papel que las mujeres deben tener en la historia, en la sociedad y desde luego en la biología. Pero lo interesante es que muy poca gente lee la novela. Todo el mundo ha visto las películas, todo el mundo ha visto la familia Monster en la televisión, todo el mundo ha visto las recreaciones que se han hecho de la novela, pero cuando uno lee la novela, lo primero con lo que se encuentra es con una nota que aparece en la introducción, que tal vez fue escrita al unísono entre la Shelley y su marido, en donde se dice que el evento sobre el cual esta ficción está basado ha sido supuesto como correcto, que no es imposible, por el doctor Darwin y por algunos de los escritores fisiológicos de Alemania. El doctor Darwin era Erasmo Darwin, el médico famosísimo que crea la dinastía científica y médica de Charles Darwin. Erasmus Darwin era el abuelo de Charles Darwin, que también había hecho experimentos, como muchos de su generación, usando descargas eléctricas para probar las propiedades terapéuticas, que como he dicho, ya se conocían desde mucho tiempo atrás, que tenía la electricidad. Y lo que es fascinante es que muy rápidamente la novela se transforma en una obra de teatro, y ni la Shelley ni quienes la adaptan están pensando en el monstruo o en la criatura del doctor Frankenstein como una entidad deforme, sino que en realidad están viéndolo como una criatura animada, bella, alta, fuerte, a quien las descargas eléctricas que está aplicando el doctor Víctor Frankenstein, le dan vida. Uno puede hacer muchas lecturas de la novela, pero yo los invito a que hagan conmigo esta noche una lectura en términos científicos y lo que eso significa. Vamos a ver. La mejor comparación que uno puede hacer del monstruo, de la criatura del doctor Frankenstein, es con el golem, que según la mitología judía es una criatura que hace el rabino de Praga para un objetivo maravilloso: defender a la comunidad judía de los ataques de la policía y el ejército de los Habsburgo. Y el rabino, harto de esos ataques antisemitas, lo que hace es un monstruo de arcilla y graba en la frente del monstruo, este es el rabino, graba en la frente del monstruo el nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es tan sagrado que ustedes saben que uno de los mandamientos, no sé cuál, porque yo me dedico muy empeñosamente en desobedecerlos, pero uno de los mandamientos dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado, es Dios. Aquí no escribió Yahvé, no escribió Jehová, escribió otro nombre que es secreto. Y una vez que se le aplica el nombre de Dios en la frente del golem, cobra vida, pierde en un momento dado el control de sí mismo, y entonces el rabino lo que hace le borra el nombre de Dios de la frente, y el golem se desbarata en un montón de arcilla que está, unos dicen en el desván, otros dicen en el sótano de una sinagoga en Praga, a la cual los judíos más viejos prefieren no visitar.
Pero comparen ustedes el golem con la criatura del Dr. Frankenstein. En este caso lo que tenemos es un cuerpo hecho con retacería de cadáveres. La retacería de cadáveres incluye un cerebro equivocado porque el ayudante del Dr. Frankenstein toma el cerebro que había que colocar en el cráneo, pero se le cae, se le rompe, se destruye. Y entonces, como todo tesista, va y toma un cerebro que está a la mano, que es el de un criminal. Y entonces se dan ustedes cuenta que lo que se tiene aquí es una criatura hecha en el laboratorio, artificial, pero con un cerebro maligno, un cerebro enfermo. Y aquí lo que tenemos es una criatura hecha por el hombre de arcilla, pero que cobra vida gracias al nombre de Dios. Hay dos películas asombrosamente maravillosas que yo les sugeriría a ustedes que las vieran, porque ambos son una demostración del expresionismo alemán en su forma más refinada, que es El Golem, una película alemana hecha en los años 20, y desde luego Frankenstein, en donde lo que ustedes tienen es el epítome de lo que es la criatura del Dr. Frankenstein encarnada por Boris Karloff. Y si ustedes se fijan, verán que Boris Karloff lo que tiene en su maquillaje son estas dos tuerquitas a los cuales el doctor Frankenstein lo va a conectar a un alambre, y con un laboratorio que es el que todos los investigadores quisiéramos tener en la torre de un castillo abandonado, lo sube con unas palancas en una noche de tormenta, caen las descargas en los pararrayos, recorren las corrientes eléctricas, los alambres se conectan con Frankenstein, y Frankenstein empieza a reaccionar como reaccionaban los cadáveres que Aldini mostraba en los espectáculos públicos. Se dan cuenta de la continuidad histórica que hay entre una novela y sus películas absolutamente espléndida y los experimentos de un naturalista. Pero lo que les quiero enfatizar enormemente es la diferencia filosófica que hay entre lo que anima al golem y lo que anima a Frankenstein. En el caso del golem, la criatura cobra vida al grabarle el nombre de Dios en la frente. En el caso de Frankenstein, lo que le da vida son las descargas eléctricas, no una fuerza mística, no un alma, no un soplo divino. ¿Cómo podemos leer nosotros a la novela de Frankenstein? ¿Qué podemos ver cuando estamos observando la película? El proceso de secularización de la biología. Ya no necesito de almas, ya no necesito de un toque divino. Es una fuerza física, medible, que puedo generar en el laboratorio, lo que constituye la base de la vida. ¿Se dan cuenta, en términos filosóficos y científicos, la transformación tan radical que está siendo representada precisamente por una obra literaria, por unas obras cinematográficas? Lo que estamos viendo es la biología se comienza a independizar como resultado de este marco de referencia filosófico, ideológico, científico de la Ilustración, de la carga teológica y de la carga religiosa. El corazón no es más que una bomba, el cerebro no es más que un órgano físico. La vida no es más que un fenómeno físico que ha sido secularizado por el trabajo de los científicos y por las interpretaciones filosóficas. Pero la cosa no paró allí. Resulta que al mismo tiempo se estaba desarrollando la electroquímica, y los dos padres de la electroquímica, la reconocemos perfectamente bien, fueron Humphrey Davis, que era muy amigo del padre de Mary Wollstonecraft Shelley. Ella creció escuchando los experimentos sobre electroquímica que describía Davis y las aplicaciones médicas que se hacían. Y Berzelius, John Jacobs Berzelius, uno de los grandes químicos del siglo XIX, que en Suecia también empieza a trabajar, como muchos otros, fascinados por la electroquímica. Así como ahora ustedes encuentran que hay médicos que los curan con proteogenómica o con trasplantes de microorganismos, etcétera. La moda en ese momento eran las aplicaciones de las descargas eléctricas. Pero Berzelius, que era un muy buen químico, era un pésimo médico, y se da cuenta que sus pacientes se le empiezan a morir o no sanan cuando les está aplicando descargas eléctricas. Y entonces, con toda discreción, como también ocurre en ciencia, se cambia de campo y empieza a hacer descomposiciones electrolíticas de distintas sustancias.
Parece ser, eso no se los puedo asegurar, que este es el aparato con el cual Berzelius descomponía soluciones de sustancias aplicando descargas eléctricas. Pero el punto básico es que Berzelius se da cuenta que si tiene una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, de sal de mesa, la puede separar muy rápidamente en cloruros y en sodios. Se da cuenta que si se tiene una solución de ácido acético, la puede descomponer. Si tiene una solución de sales de fierro, la puede descomponer. Pero cuando quiere descomponer leche, sudor, líquidos vaginales, lágrimas, orina, se da cuenta que le cuesta mucho trabajo. Él nunca describe cómo colectó ni el sudor ni los líquidos vaginales, pero no debe haber sido fácil la tarea, porque juntar lo suficiente para poderla descomponer no se antoja como una tarea fácil. Pero los resultados eran consistentemente negativos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de Berzelius? Que los compuestos que vienen de seres vivos, como la sangre, la leche o el sudor, no tienen la misma naturaleza que los compuestos que tienen un origen estrictamente mineral. Y entonces, en un acto excepcional de generalización científica, lo que hace es divide a los compuestos químicos en orgánicos e inorgánicos. No fue el primero que utilizó esta nomenclatura. Sabemos que el primero que lo utilizó, al menos uno de los primeros, fue Thornberg Olof Bergman, que era un alumno de Linneo. Y los estudiantes y los presentes que sepan biología recordarán la obra extraordinaria que nos deja Linneo con el desarrollo de la nomenclatura binomial y con el desarrollo de una taxonomía que hasta la fecha seguimos usándolo. Se dan ustedes cuenta de estas genealogías científicas tan extraordinarias. Pero en el caso de Berzelius, la diferencia es perfectamente clara. Descompongo una solución de cloruro de sodio, no puedo descomponer con la misma facilidad la orina. ¿Y cuál es la conclusión de Berzelius? Que era un químico extraordinario, pero un pésimo filósofo. Llega a la conclusión de que, y lo cito aquí, podemos considerar al cuerpo animal como una máquina, ven la herencia de Lemaitre, que a partir de los alimentos con los que se nutre reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos, el nacimiento de la fisiología animal. Pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos. Llamamos a esa causa oculta a nuestra razón la fuerza vital. Y aquí tienen por primera vez, al mismo tiempo que se está desarrollando una visión física, secular de la biología, la introducción de una fuerza mística que es precisamente lo que está proponiendo Berzelius. Ahora, Berzelius era un químico de una amplitud intelectual extraordinaria. Y cuando se entera de que cayó un meteorito en Francia, rápidamente consigue muestras de ese meteorito que cayó en 1806 en Francia, en Alais, y al estudiar el meteorito de Alais, las imágenes estas vienen de la red, por supuesto, y al estudiarlas se da cuenta que hay lo que él llama bitumen y hay hidrocarburos, algo que equivalente a lo que nosotros llamaríamos chapopote. Es decir, Berzelius, que tiene claro que los meteoritos vienen del espacio exterior, que no pueden haber tenido seres vivos, está analizándolos químicamente y descubre compuestos orgánicos tan complejos y dice, son diferentes a los de los suelos. Está comparando los regolitos, los suelos terrestres, con un material regolítico extraterrestre. Pero aún así sigue empeñado en creer que estas diferencias se deben a la ausencia o presencia de una fuerza vital. Y de hecho, Berzelius afirma esto de manera categórica y en 1827 dice, el arte, es decir, la ciencia, el oficio científico, no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente. Es decir, el monopolio de la síntesis de compuestos orgánicos está en los seres vivos. Y exactamente un año después, esta afirmación de Berzelius se ve completamente rota cuando su exalumno Friedrich Bühler demuestra que el arte, es decir, las manipulaciones experimentales, podían sintetizar urea en el laboratorio. Lo que está demostrando Bühler es que una sustancia que asociamos claramente con la actividad biológica se puede sintetizar artificialmente en el laboratorio. Y se dan ustedes cuenta que conceptualmente es completamente equivalente a las conclusiones impecables de los que trabajaban con electricidad animal
es completamente equivalente al Dr. Frankenstein, en donde estamos diciendo no hay una separación ni en términos energéticos ni en términos de composición de los seres vivos con respecto al resto del universo. Aquí estamos atestiguando el desarrollo, la afirmación en forma categórica de que los seres vivos no necesitamos ni una fuerza ni una composición especial. Ahora, déjenme decirles que el propio Buehler nunca se dio cuenta de las consecuencias filosóficas de su trabajo, pero que además, aunque era un excelente químico, era un pésimo anatomista, porque en la carta donde le cuenta a Berzelius los resultados de su experimento, le dice: he logrado demostrar que puedo sintetizar la urea sin la participación de un riñón animal, lo cual es un pleonasmo porque los únicos que tienen riñones, desde luego, son los animales. Aunque sabemos, gracias al trabajo del grupo de Valencia con Julie Peretto y demás, que ahora hay bacterias que tienen un ciclo de la urea que no es muy distinto al que tenemos los humanos y los demás animales. Bueno, Buehler hace este descubrimiento absolutamente extraordinario y en realidad funda visiblemente lo que ahora llamamos la química orgánica. Y cuando uno se fija en el siglo XIX, es absolutamente excepcional lo que se logra. Porque Buehler demuestra que calentando cianato de urea, cianato de amonio, puedo sintetizar urea. Strecker en 1850 logra demostrar que al calentar acetaldehídos con amoníaco, con ácido cianhídrico, se forma alanina. Butlerov en 1861 demuestra que los azúcares, que son carbohidratos, se pueden obtener de una solución de formaldehído, ahora lo sabemos, un poquito contaminada con acetaldehído, y en condiciones básicas me da azúcar. Y si ustedes se ponen a ver, el formaldehído, eso se puede entender porque el formaldehído es el azúcar más sencillo que hay. Un azúcar es un carbohidrato y aquí ven un átomo de carbono y la molécula de agua. Y es una reacción autocatalítica absolutamente excepcional, pero se dan cuenta que urea, alanina, azúcares y muchos compuestos más de los seres vivos se empiezan a sintetizar en el siglo XIX. Stanley Miller y yo nos dimos cuenta, en un trabajo que nunca se pudo hacer por la enfermedad que él sufrió, que uno podía asomarse a la química orgánica del siglo XIX y descubrir una serie de reacciones sintéticas como las que están aquí, que se podían ver en el contexto de la teoría de Oparin sobre el origen de la vida. Y resulta que descubrimos que en 1807 Proust, que no tenía nada que ver desafortunadamente con Marcel Proust, había reportado la síntesis de un polímero y de un polvo blanco que Stanley Miller y yo estamos seguros de que era adenina, pero nunca repetimos todos los experimentos, ni hicimos el análisis, y que eso lo podía hacer a partir de calentar el ácido cianhídrico en condiciones básicas. Se forma un polímero y claramente aquí se está sintetizando un compuesto orgánico. Proust hizo estos experimentos en Segovia, donde el ejército español tenía un laboratorio de química absolutamente excepcional, y la manera en que Proust llega allí le hace a uno agua a la boca en términos científicos. El conde duque de Aranda, que por cierto era el embajador de la corte española ante la corte francesa, se acercó nada menos que a Lavoisier y le dijo: recomiéndeme usted un buen químico para que los soldados españoles aprendan a hacer pólvora. Y la carta de recomendación que subsiste la escribió Lavoisier recomendando a Proust para que se fuera a Segovia. Como el mismo Proust escribió, algo tienen, lo cito textualmente, algo tienen estos españoles que logran hacer pólvora muy rápidamente, lo cual era espléndido para él porque le dejaba mucho tiempo libre. Y entonces empezó a trabajar con leyes de masas y demás y demostró que efectivamente el ácido cianhídrico se podía polimerizar sin ninguna dificultad. Pero entonces fíjense la situación tan excepcional que hay. Está la demostración de que la fuerza que mueve a los seres vivos no es una fuerza mística, no es un soplo divino, es una fuerza física. Está la demostración de que los seres vivos estamos hechos de lo mismo que el universo. Está la demostración de que hay compuestos orgánicos que vienen del espacio exterior, como lo demostró el propio Berzelius. Está la demostración de que puedo sintetizar componentes de los seres vivos en el laboratorio sin ninguna dificultad. Y la gran pregunta que uno se hace es:
¿por qué entonces a los químicos no se les ocurrió que estos compuestos orgánicos podían pasar a ser seres vivos? Porque aunque los químicos del siglo XIX lograron sintetizar moléculas orgánicas, las mismas que vemos en los seres vivos, y habían caracterizado compuestos orgánicos en meteoritos, no pensaron en su transición hacia lo vivo. ¿Por qué? Y la respuesta, creo yo, subyace en el hecho de que de las pocas disciplinas que permanecieron ajenas a la idea de la evolución en el siglo XIX fue precisamente la química. Si ustedes piensan en el siglo XIX y piensan en la teoría de la evolución, quien inmediatamente salta a la vista es Charles Darwin, con la publicación en 1859 del origen de las especies. Sin embargo, la idea de la evolución es más antigua que Darwin, es más antigua que Lamarck. Los primeros que proponen la idea de la evolución, como ya mencioné, son de nueva cuenta los filósofos, los escritores de la enciclopedia, los filósofos de la Ilustración. Kant, que tiene un libro absolutamente maravilloso que se llama En defensa de la Ilustración, así se llama, lo que hace es proponer que el universo de Newton no nada más es un sistema de relojería, sino es un sistema que tiene un pasado y un presente, que tiene una historia. Todos ustedes saben que Newton nos deja un sistema de ecuaciones impecables para describir el movimiento de los planetas en torno al Sol, el movimiento de las lunas en torno a los planetas, y para predecir con toda precisión, como lo hizo su amigo Halley, la órbita de un cometa periódico. Pero si ustedes se ponen a ver, Newton nunca habla, jamás habla de dónde sale el sistema solar. Para Newton el sistema solar es un hecho que allí está, creado por Dios. Y de hecho, en algunas frases absolutamente maravillosas, Newton dice, si de repente el movimiento de los astros se adelanta o se retrasa, para eso están los ángeles, para acomodarlos en ese mecanismo de relojería. Pero el concepto de tiempo no existe porque las ecuaciones de Newton, si ustedes se fijan, son simétricas respecto al tiempo. Por eso puedo lanzar un cohete en un día preciso, en un cierto lugar preciso, en una dirección específica, a una hora precisa, y sé exactamente que va a aterrizar en Marte cuando en Marte esté en su órbita. Es un mecanismo gigantesco de relojería cósmica. Pero Kant se hace una pregunta absolutamente fantástica: ¿de dónde salió el sistema solar? Y lo que hace Kant es decir, bueno, el universo tiene nubes, lo que llamamos hoy día nebulosas, estas se contraen y de la contracción de las nubes tiene que surgir el sistema solar. Está introduciendo el concepto de tiempo en el sistema solar. Está introduciendo el concepto de tiempo en la astronomía, está introduciendo el concepto de tiempo, de evolución en nuestra descripción de la naturaleza. Y el Marqués de Laplace, un poco más adelante, 10 años más tarde, matematiza esta idea de Kant en un libro absolutamente deslumbrante que vale la pena leer. Las ecuaciones las puede digerir uno sin dificultad, aunque no sea matemático, físico o ingeniero. Y el Marqués de Laplace escribe un libro sensacional que se llama La mecánica celeste. Le regala el libro a Napoleón I, y Napoleón I, que utilizaba a la iglesia cuando era necesario santificar sus coronaciones o justificar sus bodas, pero que no era una persona especialmente religiosa, hojea el libro delante de la corte y le pregunta al Marqués de Laplace, Monsieur le Marquis, leo el libro, veo el índice y no veo la mención a Dios en un libro de mecánica celeste. Y la respuesta de Laplace es otra vez una descripción impecable de este proceso de secularización, de una visión laica del universo. Le dice a Napoleón, Majestad, Sire, le dijo en realidad, esa es una hipótesis que no necesité. Y se dan ustedes cuenta del momento tan excepcional que es desde el punto de vista liberador, en un sentido filosófico. A Laplace no le interesa si Dios existe o no. Lo que Laplace está diciendo es, puedo describir el universo en términos totalmente seculares, que es lo mismo que hace Galvani, que es lo mismo que hace Mary Wollstonecraft Shelley, que es lo mismo que hace Lawrence, que es lo mismo que hace Buehler sin darse cuenta. Y el concepto de evolución ya se introdujo en la ciencia.
Malthus, a quienes mis amigos muy de izquierda detestan, en 1798, era muy amigo de la madre de Mary Wollstonecraft Shelley, por cierto, que era una gran feminista, escribe que las poblaciones humanas están creciendo exponencialmente, mientras que los alimentos se están produciendo linealmente. Y quienes lo detestan lo culpan de estos movimientos del Banco Mundial y del Club de Roma, qué sé yo, de que hay que inhibir el crecimiento de las poblaciones, sobre todo de los pobres. Olvídense levemente del mensaje ideológico, que además está mal interpretado. Lo que aquí Malthus está diciendo es las poblaciones humanas evolucionan. Y su cálculo fue erróneo porque se fijó en la demografía estadounidense, que estaba creciendo muy rápidamente por todas las emigraciones. Se equivocó, tuvo los datos inadecuados. Pero se dan ustedes cuenta que está diciendo también los métodos de producción de alimentos están evolucionando. Lamarck en 1809, como ya mencioné, publica La Philosophie Zoologique, que es un libro absolutamente extraordinario, y 50 años más tarde Darwin publica El origen de las especies. De hecho, Darwin nace en 1809, de manera que nació determinado. Su fe de bautismo, su acta de nacimiento fue precisamente la Philosophie Zoologique de Lamarck. Lyell, que le enseñó mucha geología a Darwin, le mandaba sus libros cuando Darwin estaba dándole la vuelta al mundo en el Beagle. Lyell escribe que puede interpretar la superficie terrestre del pasado a partir de los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre actual, es decir, puedo extrapolar y conocer el pasado, los cambios geológicos a partir del presente. Hasta los físicos pensaban en términos de evolución. Sadi Carnot en 1824 y Thomson, Lord Kelvin en 1851 van a decir que si tengo un sistema físico que está separado del resto del universo, que no intercambia materia y energía con el ambiente, un sistema diabático, como los llamamos en ciencias, lo que va a ocurrir es que la entropía va a aumentar. Y se dan ustedes cuenta que, como dicen Lewin y Lewontin, aquí lo que estamos viendo es finalmente el concepto de cambio en un sistema físico. En el tiempo las cosas están cambiando. Spencer en 1857 habla de la evolución de las lenguas. Marx y Engels hablan de la evolución de los sistemas de producción y la evolución concomitante de sistemas sociales y políticos. Renan en Francia habla de la evolución de las religiones. Todo el mundo está hablando de evolución en el siglo XIX. Todo el mundo está mencionando la idea de cambio en el tiempo, en el espacio, de objetos físicos, objetos biológicos, objetos astronómicos, de las lenguas, de las sociedades, de la tecnología. Pero si se dan ustedes cuenta, en esta lista está ausente la química. Les garantizo que he revisado con mucho cuidado libros de historia de química, toda la literatura química, y la idea de la evolución está básicamente ausente en química. Es decir, los químicos estaban caracterizando de una manera elegantísima y deslumbrante la composición química de los seres vivos, estaban sintetizando las moléculas que tenemos los seres vivos, pero la transición de un sistema químico a un sistema biológico requiere de una visión evolutiva que la química no había desarrollado en ese momento. Sin embargo, en el siglo XIX, lo que vamos a atestiguar son dos visiones, al principio separadas entre sí, de las ciencias de la vida. En el siglo XIX, la publicación de la visión darwinista de la evolución, es decir, el mecanismo de la selección natural que explica la diversidad pasada y presente de la biosfera, y en segundo lugar, el proceso de molecularización de la biología. Porque se dan ustedes cuenta que si yo digo que la urea se puede sintetizar en el laboratorio es porque sé que la urea, que es una molécula que puedo caracterizar sin problema, está presente en los seres vivos. Si digo que la alanina es una molécula que puedo sintetizar en el laboratorio y esto me conecta a la química, aunque la gente no lo haya hecho en su momento con la biología, sé que la alanina es parte de los seres vivos. Si uno revisa la segunda mitad del siglo XIX, es fascinante cómo se fue desarrollando la bioquímica. La gente descubrió que había purinas, por ejemplo, en el guano de las aves, y de ahí sale el nombre de guanina. Extraen la glicina de una florecita que se llama en italiano glicina, y de ahí caracterizan el aminoácido. De repente se expande la conciencia de que los seres vivos estamos hechos de moléculas, algunas de las cuales se pueden sintetizar en los seres vivos, pero nadie está diciendo cómo se da la transición. De cualquier manera, este proceso de molecularización de la biología va a tener unas consecuencias absolutamente maravillosas. Ustedes saben que había el gran debate
empujado, entre otras razones, por los trabajos de Louis Pasteur, en donde la gente se preguntaba si la célula completa era responsable de la fermentación o si ésta dependía de moléculas. Y un médico alemán, un químico alemán, Eduard Buchner, demuestra que si tomo un extracto celular de las levaduras, machaco levaduras, garantizo que las levaduras están todas muertas, de cualquier manera se puede llevar a cabo la fermentación, es decir, la actividad vital depende de las moléculas, lo que lo llevó a un programa mecanicista, materialista, pero no evolutivo, que habría de dominar primero la bioquímica y luego la biología molecular durante buena parte del siglo XIX. Es decir, cuando yo entro a un curso de bioquímica, o cuando hablo un libro de microbiología, o cuando tomo un curso de bioquímica humana, de fisiología, lo que estoy viendo son reacciones químicas, fíjense, impecablemente descritas, como la respiración, o la fermentación, o la digestión, a partir de puros procesos químicos. Claramente, no estoy necesitando de la idea de una virgen que esté provocando la fermentación, de un santo que sea responsable de la digestión o de un ángel que esté subyaciendo la respiración. Son procesos estrictamente químicos. La biología se moleculariza, pero es una biología molecularizada que carece de una visión evolutiva. De hecho, cuando uno lee el discurso de aceptación del premio Nobel de Buchner en 1907, y con toda intención lo dejé en inglés, dice: las diferencias desde el punto de vista vitalista y la teoría enzimática han sido reconciliadas, que es la misma actitud de Abernethy. No hay ningún problema. Él dice, ni los fisiólogos ni los químicos se pueden considerar como los ganadores. Finalmente, nadie fue el perdedor, porque los puntos de vista expresados en ambas direcciones de investigación incluyen elementos perfectamente justificables. Las diferencias entre las enzimas y los microorganismos se muestra claramente cuando los últimos se representan como productores de las primeras, que debemos concebir simplemente como sustancias químicas complicadas pero inanimadas. Estamos viendo las células de las plantas y de los animales más y más en forma clara como fábricas químicas en donde los distintos productos son manufacturados en talleres separados. Las enzimas actúan como las supervisoras. ¿Se dan ustedes cuenta que es el modelo de una fábrica aplicado para entender a un ser vivo, en donde no está en modo alguno introducido un elemento místico? En ese sentido es un heredero de Galvani. Pero si ustedes entran a una clase de medicina o de odontología o a una clase en una facultad donde se enseñe biología, notarán la diferencia inmediata. Porque una estudiante de biología lo que quiere saber es ¿y de dónde salió el ciclo de Krebs? Mientras que a un médico lo que le interesa saber es si alguien tomó ácido cianhídrico y está inhibiendo su ciclo de Krebs, ¿qué terapia le aplico de inmediato? Entonces se dan cuenta que hemos separado a las disciplinas, pero que en ambos casos subyace una visión mecánica que en el caso de la biología lo que se debe preguntar es ¿y de dónde salieron esas fábricas? ¿De dónde salieron esas cosas tan complicadas que tienen una serie de funciones muy específicas? Y aquí es donde entra en acción un personaje absolutamente maravilloso que es don Alfonso Herrera. Don Alfonso, no resistí la tentación de mostrarles cómo se vestían los biólogos hasta hace poco tiempo. Y don Alfonso Herrera lo que hace es define en México la ruptura epistemológica entre la biología como disciplina autónoma y la historia natural. La biología ya no nada más es parte de la historia natural, no es parte de la medicina, no es parte de la odontología, sino que se dan cuenta que es una disciplina autónoma, con principios propios. Y lo que está diciendo don Alfonso Herrera es que para entender cuál es la naturaleza de la biología, necesito entender el darwinismo, y por eso se convierte desde finales del siglo XIX en el principal promotor del darwinismo en México. Y para ello se embarca con una generosidad extraordinaria en una tarea intelectual que incluye la investigación, la docencia y la divulgación. Los grandes textos que se publican en el México porfirista y después sobre evolución vienen de la pluma de don Alfonso Herrera, que estaba convencido que no podíamos dejar de entender al darwinismo como elemento esencial a la teoría de la evolución, como elemento esencial que define a la biología. Y desde luego, como también muchos saben, don Alfonso Herrera trabajó aquí en la colonia Santa María la Ribera, no les sugiero que vayan después de ciertas horas, hasta su muerte, en el desarrollo de una teoría autótrofa sobre el origen de la vida.
Y de hecho, como una muestra de esta visión tan extraordinaria de Herrera que a mí me conmueve, él escribe 2 libros, escribe muchos pues, pero estos en francés como correspondía a la época, de nociones de biología general, las leyes de la biología general, y aquí escribe un libro, Nociones de Biología, en 1904, que es un libro dedicado a formar a los maestros normalistas para que aprendan biología evolutiva y los últimos avances de las disciplinas de la vida. ¿Se dan cuenta que escribir un libro para formar maestros no solamente es un reflejo de una generosidad intelectual excepcional, de un compromiso científico absoluto, sino también implica una visión a largo plazo, porque si educo a los maestros, entonces estoy educando a las generaciones subsecuentes? No eran épocas del CENTE, con S o con C, me da lo mismo, eran épocas en las que la gente tenía un proyecto de nación con una generosidad absolutamente excepcional. Y todos ustedes saben que don Alfonso Herrera durante mucho tiempo fue director del Museo de Historia Natural en el Chopo, donde colocó una fauna excepcional. Vayan ahora los sábados, se encuentran una fauna muy distinta, pero aunque desafortunadamente el museo ya desapareció como lo que fue originalmente, sabemos que en un rincón había un busto de Lamarck, en otro rincón había un busto de Haeckel, en otro había un busto de Darwin. Para don Alfonso Herrera, la biología y la historia natural solo se podía entender en un contexto evolutivo. Y uno puede decir claramente que gracias a don Alfonso Herrera, la biología, la enseñanza formal de la biología nace en México no solo bajo una visión laica, incluso jacobina, porque tenía unos furores antieclesiásticos absolutamente maravillosos, absolutamente excepcionales, sino también evolutiva, en donde la influencia de Haeckel, como vamos a ver en la charla de mañana, se deja sentir con mucha fuerza. Entonces, fíjense, ustedes podrían pensar, bueno, tenemos en don Alfonso Herrera un personaje excepcional que trata de juntar la visión química, ¿no?, de qué están hechos los seres vivos, bajo una óptica evolutiva. Le falló. Y le falló por una razón muy sencilla, porque don Alfonso Herrera lo que estaba haciendo era ser parte de esta corriente, de la cual Buchner ya representó de una manera muy clara, en donde lo que él hacía, como muchos físicos, como muchos químicos, como muchos científicos materialistas de la época, era creer que se podía explicar la vida estrictamente en términos físicos, basados en el magnetismo, en la tensión superficial, en la radioactividad, etc. El propio don Alfonso Herrera fue víctima de estas obsesiones, porque tuvo una catarata y en lugar de tener una cirugía, bueno, las cirugías en la época eran un poco violentas, hay que decirlo, lo que hicieron fue le pusieron un parche en el ojo con un pedazo de material radioactivo. Y la radioactividad parecía ser la energía vital, ya no la electricidad que había estudiado Galvani o a la que había apelado Mary Wollstonecraft Shelley, sino ahora era la radioactividad. Podía permitir ver el interior de los seres vivos, aparentemente si se mezclaba con algunos compuestos formaba estructuras raras, y finalmente la radioactividad se llegó a usar de tal forma tan intensa que en el Borsegui, que es una zapatería maravillosa que les sugiero que vayan aquí en el centro de la ciudad, cuando llegaban las señoras y los niños de la mejor sociedad del mundo a probarse calzado, lo que hacían era, en lugar de medirle el pie con una plantilla, le aplicaban rayos X para ver el tamaño del pie y darle el zapato preciso. Lo que no sabemos es la cantidad de vendedores de zapatos que deben haber fallecido víctimas de cánceres galopantes. Pero se dan ustedes cuenta que lo que había aquí era la creencia de que una fuerza vital, que era la radioactividad de moda, recientemente descubierta, era la energía que estaba animando a los seres vivos. ¿Cuál es el principal error que comete don Alfonso Herrera? No tanto el que haya sido una propuesta de una hipótesis autótrofa de la vida, la suposición de que los primeros seres vivos eran autótrofos, eran fotosintéticos, sino la idea de que si mezclo sustancias va a salir algo vivo, que es finalmente la idea de Buchner. La célula es una especie de fábrica perfectamente definida en los términos en los que él se expresa en su discurso del Premio Nobel. Pero probablemente la mejor representación de esta idea mecánica, no darwinista,
de lo que es la naturaleza de la vida venga de una novela absolutamente excepcional, que es El Doctor Faustus, que es la vida del compositor Adrian Leverkühn, etcétera, y me gusta mucho la portada en inglés, porque ven ustedes aquí esta especie de estructura medio viva que los editores pusieron con toda precisión. ¿Por qué? Porque así como nuestros abuelos o nuestros padres iban a Sanborns y compraban unas soluciones de silicatos, un silicato que luego hacían en solución y le agregaban cristales de distintos minerales y veían cómo crecían los jardines químicos, de igual manera, don Alfonso Herrera, Leduc en Bruselas, Alexander en Estados Unidos y Leverkühn en la novela de Thomas Mann, lo que hacía era tratar de generar la vida en el laboratorio. Generar la vida en el laboratorio, que significa hacer a un lado una perspectiva evolutiva temporal. Y vean esta parte de la novela de Thomas Mann, que es absolutamente maravillosa. Lo que más parecía interesarle a Herr Leverkühn era la unidad fundamental esencial que existe entre la materia viva y la que llamamos inanimada. Es decir, no hay nada que separe, fíjense el avance tan extraordinario de la visión secular, no hay nada que separe a lo vivo de lo no vivo. Es el monismo alemán. Es la herencia aquí claramente de Berzelius, ya bien entendida. Es el resultado de los experimentos de Bühler, ¿sí? No hay nada que la separe, junto con la idea de que pecamos en contra de esta última, de la materia inanimada, cuando intentamos dibujar con rapidez una línea divisoria demasiado estricta entre ambos. En realidad, esta frontera es permeable y no existe ninguna propiedad esencial que sea exclusiva de las criaturas vivientes y que el biólogo no puede estudiar en una entidad inanimada. Y todos nos reconocemos en ello. Si tomamos el Leninger de bioquímica o el Watson et al. De biología molecular, si vemos cualquier libro de genómica, se dan ustedes cuenta que lo que estamos diciendo es el DNA está hecho de material inanimada. Las proteínas están hechas de aminoácidos que están hechos de átomos con una combinación particular. Claramente lo que estamos viendo es aquí se borró del todo esa frontera entre lo vivo y lo no vivo. No existe ninguna separación en términos de composición o de energía que separe a lo vivo de lo no vivo. La biología se volvió totalmente secular. Y lo que vamos a ver en la charla de mañana, si son tan amables en regresar, es ¿y cómo es que se da esa transición? Y cómo la podemos entender sin tener que apelar a fuerzas místicas, a fuerzas teológicas o a una visión teleológica de la realidad, en donde se me ocurra pensar que necesariamente una vez que tengo compuestos orgánicos voy a tener seres vivos. Muchas gracias. Bueno, como es habitual en el Colegio Nacional, desde luego que hay oportunidad de preguntas, comentarios, críticas o sugerencias. Tenemos tiempo para ello. A ver, don Omar, con mucha energía ya pidieron ya. Muy buenas tardes a todos. Joel Enríquez, ¿qué opinión le merece el estudio de Elizabeth Colbert, una estadounidense, un trabajo de más de 15 años de la sexta extinción de las especies? Digo, estamos hablando del origen de la vida, pero hoy en el siglo XXI nos encontramos ante eso, ¿no? Está pasando y son muchos factores que se resumen a uno, nosotros. O sea, la presencia de nosotros está acabando con lo que nos da vida. ¿Qué opinión le merece? Y bueno, una propuesta ante ello. Muy amable, gracias y felicidades. Es un poema escucharlo. Felicidades. Muchas gracias. Es muy amable. Bueno, cualquier defensa académica, no demagógica, que no dictatorial, que permita preservar la diversidad biológica, yo creo que tiene que ser bienvenida. Y hay un número cada vez mayor de investigadores en ecología, en paleontología, en ciencias ambientales, que han señalado el riesgo brutal que estamos corriendo ante la pérdida cada vez mayor de la diversidad animal. Yo acabo de regresar hace unos días del sureste mexicano
y uno se queda asombrado de la diversidad biológica que hay en las selvas. Pero me enteré que en Veracruz solamente queda el 4% de la distribución original de selvas. Entonces yo creo que claramente lo que ella está diciendo, junto con muchos investigadores más, es que desafortunadamente el modelo consumista que tenemos de desarrollo económico está sacrificando no solo a los trabajadores, no solo a las clases medias, no solo nuestra visión del mundo, sino también está sacrificando claramente la diversidad biológica. Y en ese sentido yo creo que es absolutamente admirable, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. ¿Por qué no incluyó en su presentación a personajes como Humboldt y Goethe? Por ejemplo, la obra de Fausto está inspirada en Humboldt. Ellos se conocieron. Y ellos presentaron, al menos Goethe en un ensayo que se llama Metamorfosis de las plantas, una idea primitiva de la adaptación. No es el origen de la vida, pero sí ideas del origen de las especies antes que Darwin. Ese concepto lo llamaban la urfor, es decir, la conexión entre un organismo que está influenciado por todo su entorno. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no los incluí? Porque los voy a mencionar levemente mañana, cuando hable de Haeckel. No, pero tiene usted razón. Mire, la idea de Fausto no viene de Goethe. El Fausto es una leyenda medieval mucho más antigua que Goethe. Hay un Fausto, hay muchos Faustos. Hay uno desde la ópera de Gounod hasta el Fausto de Christopher Marlowe, que dicen las malas lenguas que él que escribió algunas de las obras de Shakespeare, lo cual no es cierto. Pero en realidad es una idea muy vieja, la del hombre que vende su alma a cambio del conocimiento. Después se volvió un poco romántico y junto con el conocimiento, Fausto empezó a pedir los amores de Margarita. Y si le interesa el Fausto, le sugiero la ópera de Gounod, donde hay todo este problema del aborto y demás absolutamente bien descritos. Fausto es una de esas lecturas obligadas en la literatura alemana. Goethe era un hombre, lo que en inglés se llama un polymath, ¿no? Era un hombre de una versatilidad intelectual extraordinaria. Escribe un Fausto, no sé si lo completó, eso sí no le puedo decir porque a Goethe lo conozco mal, pero sí sé que, tenía una teoría del color, tenía una teoría una teoría primordial de la evolución. Era un personaje absolutamente deslumbrante que se vuelve el epítome de lo que uno puede llamar más tarde va a ser un poco como el romanticismo alemán, algo así que tiene que ver claramente con esta conexión entre el hombre y la naturaleza, no entre la mujer, enfatizo mucho el hombre y la naturaleza, no hay una frontera estricta. Atrás de eso lo que hay es la idea monista en la que Haeckel sí se va a basar, pero que ven ustedes reflejado en muchos autores que están diciendo que no hay una separación real entre lo no vivo y lo vivo, entre lo inerte y lo vivo. Ahora, Humboldt es un personaje absolutamente maravilloso. Hay un libro que ya vi que trae usted en las manos de Andreas Wolf, una mujer, una biógrafa excepcional que habló con los descendientes de Humboldt, que estudió con mucho cuidado los archivos, y Humboldt claramente prefiguraba la idea de una ecología global. Humboldt yo creo que lo podemos sentir como muy nuestro, porque estuvo en México mucho tiempo, se enamoró del país y era uno de los grandes personajes a los que admiraba Charles Darwin. De hecho, una de las grandes frustraciones de Darwin es no haberlo podido conocer en las Islas Canarias, porque cuando llegó el Beagle había la peste y entonces tuvieron que estar sujetos a cuarentena. De Humboldt no le prometo que hablo, de Goethe muy superficialmente, pero de Haeckel que resume las obras previas y lo va a hacer mañana.
Buenas noches a todos. Esta es la segunda vez que lo veo y me encanta oírlo hablar. Mi pregunta es, actualmente muchas otras ciencias es difícil que los estudiantes se enfoquen en la biología. Personalmente yo creo que es muy importante porque esta idea de la evolución da paso a entender muchos otros procesos, tanto físicos como sociales, que pasaron y que están pasando en la actualidad. Me gustaría saber su opinión sobre la importancia de que estos conocimientos se distribuyan en todas las áreas y qué se puede hacer en la actualidad para que esto suceda. Bueno, el Colegio Nacional, con actividades como estas, como la de los Viernes de la Evolución, asume claramente su compromiso de contribuir a la difusión de las ideas evolutivas. Yo creo que en el caso mexicano tenemos la suerte de que cuando llegan las ideas de Darwin a México, acaba de darse el triunfo de la Reforma, acaban de fracasar. Y esto constituye el fracaso histórico de la Iglesia Católica del sector más conservador. Acaba de darse el triunfo de los liberales y son precisamente los liberales los que empiezan a promover las ideas de la evolución que se empiezan a difundir de una forma absolutamente extraordinaria. No nos olvidemos que José María Velasco, por ejemplo, no solo es un pintor excepcional, un paisajista deslumbrante, sino un naturalista que está apelando a la teoría de la evolución y que escribe cosas sobre la teoría de la evolución. Es un momento de enorme fermento intelectual en el país y claramente la teoría de la evolución es parte de las ideas que están constituyendo esa atmósfera tan activa. Yo creo que en México, además, como la Iglesia Católica, eso hay que decirlo muy claramente, nunca tuvo una oposición formal a la teoría de la evolución. Hay un cardenal de Guadalajara que de repente dice que no sé qué, pero nadie le hace caso en realidad, ¿no? A mí me invitan una o dos veces al año al Seminario Conciliar de México en Tlalpan a hablar con los estudiantes de teología, los futuros sacerdotes sobre evolución. Mucha gente es católica o protestante y protestantes históricos y no tienen problema con la teoría de evolución. En las escuelas judías se enseña la evolución en México. No hay un problema en realidad en México con eso, pero lo que necesitamos hacer en México, y en eso sí coincidiría yo con usted, es presentar la idea refinada de lo que es la teoría de la evolución, con los distintos mecanismos, por un lado, y por otro lado, quitar la idea teleológica muy clara en Haeckel, por ejemplo, en algún momento, que como ya vimos es uno de los determinantes de la biología que enseñamos, aprendemos, divulgamos, esta idea teleológica de que la cumbre de la creación somos los humanos. Sus árboles evolutivos eran así, y eso es también parte de lo que explica esos desastres ecológicos a lo que hacía mención la persona que hizo la primera pregunta, ¿no? Fíjense en la idea marxista, en el marxismo más ortodoxo, el hombre es el que domina la naturaleza. Pues fíjense que no. Y esta idea de que la naturaleza está para ser dominada se ha traducido en un desastre ambiental de proporciones inimaginables. Entonces yo creo que una de las tareas muy pendientes en México efectivamente es quitar esta idea tan dirigida de la evolución para darnos cuenta que lo que Darwin tenía muy correctamente en mente era la evolución no representada como un ciprés que va hacia arriba, sino como un coral que crece en muchas direcciones. Y muchas gracias por su comentario. Hola, muy buenas tardes a todos, en especial a usted, doctor Lascano. Yo soy Alan Daniel, soy estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria y ahorita estoy queriendo participar en el programa de Jóvenes a la Investigación. De hecho, me hicieron la invitación a mí en la escuela de participar en ese programa, en la materia precisamente de biología. Y el pequeño proyecto, pequeño grande, como lo quieran ver o como lo quiera ver, que estamos liderando yo y unos compañeros de la escuela, es claramente quitar una parte que todavía nos queda de remanente, incluso algunos biólogos, de que el ser humano es el único ser complejo y que todas las demás especies simplemente son, en palabras un poco burdas, que son brutas. Pero la cosa es que ¿usted qué opina si es que el ser humano en realidad hace cosas más complejas que otros seres, pero que no por ello quiere decir que el ser humano haga cosas que otros seres no hagan
de una forma más simple y menos compleja. Por ejemplo, lo que estoy llevando, bueno, yo y mis compañeros de esto es, aunque a algunos les pueda resultar medio raro, es el mecanismo de cómo imaginan las especies no humanas. A ver, lo que usted está diciendo es precisamente lo que se acaba de comentar. La evolución no ha llevado a los humanos como la culminación de 4.000 millones de años de cambio biológico. Si ustedes se fijan, Escherichia coli, la bacteria que todos los que estamos aquí tenemos en el tracto digestivo, es un organismo que tiene atrás de sí 4.000 millones de años de evolución. Cuando Napoleón llega a Egipto, le dice a sus soldados, militares de Francia, desde la cúspide de esa pirámide, 300 siglos de historia os contemplan. Cuando nosotros vemos un ajolote, una rama de pasote, un huitlacoche o al gorila del zoológico de Chapultepec, lo que estamos viendo es la historia acumulada de 4.000 millones de años de evolución. Estoy suponiendo que la vida apareció hace 4.000 millones de años. Y les pongo un ejemplo muy concreto que vale la pena mencionar entre las adaptaciones que tienen otros organismos. Todos sabemos que los perros tienen mejor olfato que nosotros. El olfato de un perro es más o menos 100,000 veces más refinado que el de nosotros. La peor tortura que le podemos hacer a un perro es meterlo, encerrarlo en un cuarto que se acabe de pintar, porque el animal simplemente empieza a tener un problema de saturación de información. Y un olfato 100,000 veces más refinado que el nuestro ciertamente es una ventaja biológica en ciertas condiciones. Los búhos y los vampiros ven de noche sin ninguna dificultad y nosotros tenemos dificultades para salirnos cuando nos salimos del rango de lo visible. Pero para mí mi ejemplo favorito son los procariontes, son las bacterias. Fisiológicamente, químicamente, nosotros somos muy aburridos. Lo que hacemos es fermentación, respiración aerobia y ya. La diversidad metabólica que tienen los procariontes, las bacterias y las arqueas, es absolutamente deslumbrante. Cualquier cosa que le den, la comen, la separan, la digieren y saben sacarle energía. Mientras que los humanos y los animales en general tuvimos una estrategia de diferenciación tisular, y por eso tengo huesos, córnea, cerebro, la estrategia evolutiva de las bacterias claramente fue en el sentido de la diversidad metabólica. Y finalmente nosotros llevamos poco tiempo en el planeta, pero las bacterias llevan 4.000 millones de años en los cuales han cambiado los sedimentos, los océanos, la atmósfera, y eso no es un logro menor. Yo creo que allí hay muchísimos ejemplos. Cualquier libro de biología, cualquier voltear a ver en un mercado es una demostración de las muchas estrategias de la diversidad biológica que subyacen y que solo podemos explicar con la teoría de la evolución. A ver si usted es posible que nos comente, a lo mejor yo me salgo del tema, pero si no, no hay problema. Por ejemplo, en la parte de evolución, que es muy interesante, está muy bombardeada por muchos factores. Ahora bien, en la parte de conciencia, en la parte que ustedes tienen ya sistematizada de evolución, ¿hay alguna parte donde ustedes digan, por aquí hay algún rastro de conciencia muy clara, o todavía seguimos con esa indefinición, con ese titubeo de lo que es la conciencia? O sea, no dejarlo libre, porque la conciencia es una parte fundamental de la evolución, y no sé si ustedes la tengan considerada. A ver, sí se sale del tema por completo, pero déjeme poner un ejemplo. Uno de los festejos más cursis, siniestros que hay en México es el 14 de febrero. Si ustedes se fijan, los pasteles de Sanborns, los globos que venden en las calles, los silbatos, los prendedores, las cositas que todo el mundo se cuelga es con la idea de que te amo con todo el corazón. El 14 de febrero es una festividad que está dedicada a celebrar los sentimientos amorosos que se ubican en el corazón.
Pero una persona a la que le hacen un trasplante de corazón o que la conectan con un corazón artificial sigue teniendo exactamente los mismos sentimientos amorosos. O sea, se dan ustedes cuenta que el corazón no es más que una bomba como la que sube el agua al tinaco para que después cuando abrimos el grifo pueda bajar. En cambio, lo que es un logro extraordinario es el haber reconocido históricamente que donde reside la inteligencia, los sentimientos, como parte de toda una entidad, es el cerebro. Y parece un logro menor, pero es absolutamente deslumbrante el momento en el que los científicos y los filósofos se dan cuenta que la mente está en el cerebro. Parece muy sencillo, pero se dan ustedes cuenta que conceptualmente es un logro tan fascinante como el darnos cuenta que no necesito de energía vital. ¿Se dan cuenta de lo extraordinario que es eso? Ahora, claramente, lo que llamamos conciencia está ubicada en el cerebro, de eso no tenemos duda. Y el problema que es la base de muchas de las investigaciones al respecto, que es fascinante, y ahí con quien yo le sugeriría, lo que yo le sugeriría hacer es venir a las charlas que dan mis colegas, mis amigos Pablo Rudomín, Ranulfo Romo aquí en el Colegio Nacional al respecto, es ver en qué parte del cerebro y cómo está definida la localización, los afectos, las resistencias, los odios, las empatías, etc. No va a ser un problema mecánico. Y déjenme poner una analogía. Es una analogía, no es una extrapolación directa. Por ejemplo, esta idea de que hay un gen para la inteligencia, o el gen del robo, o el gen de la homosexualidad, o el gen del afecto, es totalmente ridícula. Los rasgos biológicos, ya no digamos los mentales o conductuales, sino los rasgos biológicos, estrictamente biológicos que tenemos, no están determinados uno a uno por un gen. No hay un gen para las rodillas. Así de sencillo. No hay un gen para la inteligencia, claramente. Y los genes interaccionan entre sí de una manera muy complicada que apenas estamos empezando a entender en algunos casos. Y ahora viene el ejemplo que les insisto, es una analogía que quisiera que extrapolaran al caso de la ubicación de las distintas funciones en el cerebro. Sabemos que hay gente que venturosamente tiene una mutación en los receptores celulares y el virus del SIDA no entra. Lo sabemos, no tenemos ninguna duda, está identificada la mutación, sabemos que esa gente puede estar expuesto miles de veces al VIH, y el VIH y otros retrovirus, por cierto, nunca van a entrar al interior de la célula. Es una suerte para esas personas. Lo que no se dice es que las personas que tienen esa mutación son extraordinariamente sensibles a la fiebre del Nilo y entonces pueden caer a las primeras de cambio. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta esas redes de interacción tan complicadas que hay? Yo puedo decir la palabra lo que quieran, árbol. Y si la saco de un contexto específico, la palabra tiene muchas interpretaciones posibles. ¿Es un árbol de dendritas? ¿Es un árbol como un ciprés? ¿O es un árbol evolutivo? ¿Se dan ustedes cuenta que en el contexto las cosas pueden querer decir distintos términos? Y exactamente lo mismo parece ser que está pasando en el cerebro. No sé si haya otra. Ah, sí, por favor. Doctor Lascano, muchas gracias. Al iniciar usted su extraordinario comentario sobre la ciencia, nos comentó el origen del Colegio Nacional y los que aprovechamos libremente con la asistencia, escuchar el conocimiento que ustedes crean, nos sentimos muy honrados y muy agradecidos. En una de esas participaciones me comentó y me quedé con la inquietud. Dice usted, la vida es un fenómeno físico secularizado por la ciencia. Y después viene otro párrafo que indica que todos los seres vivos estamos hechos por los mismos elementos que existen en el universo. Esto es muy importante, pero cuando se hace la relación de la aportación de cada uno de los genios del siglo XIX, al final
nos marca la participación de Carlos Marx y su extraordinario compañero. ¿Cuál será la relación de estos tres elementos para garantizar la presencia humana dentro de la sociedad? Bueno, yo creo que Marx y Engels eran pensadores excepcionales. Acabo de leer una biografía de Marx y me quedó muy claro que lo que más vale la pena de Marx es Engels, que está bastante disminuido históricamente, porque Marx era un hombre extraordinariamente autoritario y a mí no me gustan las personas autoritarias. Marx era un hombre que carecía de la flexibilidad intelectual como para darse cuenta de las limitaciones de su esquema teleológico. A ver, así como yo les digo que la evolución no se puede ver como un ciprés en donde las cosas van hacia arriba, si se dan cuenta, Marx tiene esta... Primero depende de esta idea falsa, totalmente decimonónica, de que la filosofía es una ciencia y es la reina de las ciencias. No, la filosofía es la filosofía y depende del concurso de la ciencia, igual que nosotros dependemos del concurso de la filosofía. Pero la filosofía no se demuestra con un experimento o con una ecuación que se resuelve para resolver un problema de tercer grado, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. En segundo lugar, Marx es el heredero de alguien absolutamente excepcional, que tiene un busto maravilloso en Berlín, sale muy guapo, muy bien puesto, que es Hegel. Los mexicanos leemos poco a Hegel, pero Hegel tuvo una capacidad de integración del conocimiento de la que se va a beneficiar Marx de una forma extraordinaria. Y el esquema que él propone de evolución es un esquema que nunca se atrevió a cambiar a pesar de que tenía las evidencias hacia dónde iban. Según Marx y Engels, y aquí puedo estar citando mal, pero me da lo mismo, empieza uno con comunismo primitivo, luego esclavismo, luego, ¿qué más? Luego feudalismo, luego capitalismo incipiente, luego capitalismo superior y no, capitalismo desarrollado. Es como toda una doctrina, ¿no? Como nunca milité en el Partido Comunista ni me creía yo las lecturas de mis amigos marxistas, siempre se me olvida eso. Pero se dan cuenta que la conclusión de Marx es totalmente mística. Al final está el paraíso. Regresamos a la época dorada, ¿no? Al final va a haber el socialismo y luego el comunismo. El Marx más interesante para mí es el Marx joven, que es profundamente anarquista, porque sí, tengo mucha simpatía por los anarquistas, lo confieso abiertamente, ¿no? Y Engels, en todas las cartas que se han cruzado, que se cruzaron y que ahora podemos leer, las que han sobrevivido, es el que con una enorme sensibilidad le dice: lo que está haciendo Darwin es absolutamente excepcional y claramente está comprobando que todo está cambiando en el universo. Y Marx, en efecto, tuvo la grandeza intelectual para reconocer que eran parte de lo mismo. Pero esa forma mecánica en la que Marx dice lo que Darwin está diciendo es demostrar que mi punto de vista es correcto, yo creo que los darwinistas lo ven con un poco de escepticismo. ¿Cuál es el mérito de Marx y Engels? Yo creo que es básicamente el reconocer científicamente, críticamente, que la evolución de los medios de producción afecta la evolución social, que la explotación es un hecho, la explotación del proletariado, de los campesinos, de los lumpen, es un hecho absolutamente brutal y en ese sentido es muy respetable. Pero más que eso, yo le debo decir que nunca pasé de las primeras páginas del Capital porque me resultó absolutamente incomprensible y aburrido, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, les doy las gracias y están bienvenidos desde luego a venir mañana.